Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a tocar una temática muy importante de la clase de historia de mis estudiantes del Colegio Metropolitano de Soledad 2000 en la temática Revolución Industrial. Primero vamos a entrelazar el término de revolución. En clases anteriores nosotros hablábamos que el concepto de revolución hace relación a los cambios sociales, a los cambios positivos o negativos que tiene una sociedad en el marco de un proceso reflexivo. Ahora, si nosotros llevamos el concepto de la revolución industrial, vamos a interpretar que la revolución industrial entonces fueron los cambios sociales presentes en la sociedad, valga la redundancia, en la manera como iban a utilizar los modelos de producción para el uso de sus consumos. La revolución industrial ocurrió entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Tuvo como epicentro Inglaterra. Como podemos ver en la imagen de la primera diapositiva, vamos a entender o vamos a hacer una relación muy importante cuáles han sido los cambios que han permitido que la sociedad haya avanzado desde los procesos industriales. Ahora, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un periodo histórico en el cual se desencadenaron significativos cambios en las formas de producción que de manera paulatina convirtieron la mayoría de los países en el mundo en sociedades industriales. Quiere decir esto que la misma sociedad fue visionándose, fue proyectándose a las necesidades, a los cambios que después de la industrialización generaron avances tecnológicos para qué, para mejorar la calidad de vida de la población. Pero aún así, dentro de todos estos avances históricos que se evidenciaron dentro de la revolución industrial, para llegar a esos avances también ocurrieron muchas situaciones que desencadenaron enfermedades de carácter respiratorio, de carácter motriz y otro tipo de situaciones de salud que enfrentaron la sociedad de ese momento, del siglo XVIII y finales del siglo XIX. La revolución industrial se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de masa. ¿Sí? O sea, quiere decir esto, que la tecnología aplicada a los procesos industriales permitió que los avances en la sociedad, los cambios sociales, a raíz de que de la producción en masa. O sea que vemos una imagen que nos vamos a hacer de Inglaterra, en Londres, a finales del siglo XIX, una sociedad industrializada donde el crecimiento, la aparición de la fábrica, el tren a vapor, los barcos, eh, la utilización del telegrama, fueron instrumentos para avance dentro de esta sociedad. Ahora, el inicio de la revolución industrial se encuentra a mediados del siglo XVIII, particularmente Inglaterra. Quiere decir que el origen de los procesos industriales en estos cambios sociales se evidencian generalmente en Inglaterra, dado a que en ese país se dieron las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas para hacerla posible. Quiere decir eso, que si no existiesen esas condiciones anteriormente mencionadas, ¿será posible que el proceso de la revolución industrial se hubiese aplicado en Inglaterra de tal forma? Entonces, la revolución industrial continúa hasta la primera mitad del siglo XIX, época en que los fenómenos que la caracterizaron terminaron de extenderse por el resto de Europa y Estados Unidos. O sea, que la visión particular que tenía Inglaterra con todas las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas hicieron posible a que estas ideas de avances tecnológicos industriales mediante las noticias hicieron a que el resto de países europeos
y en Estados Unidos tomaran esas iniciativas y comenzaran a industrializar sus políticas. Y a raíz de ahí es que vemos que las grandes sociedades se forjaron en estos siglos, en las invenciones, en el barco a vapor, en el telegrama, eh, en la base del carbón, que es el principal fuente de este proceso de la industria. A continuación, hablaremos sobre etapas de la revolución industrial. La revolución industrial tuvo dos etapas, ¿sí? En la primera revolución industrial o primera etapa de la revolución industrial, vamos a hablar que las tecnologías aplicadas a la producción marcan un cambio cualitativo, ya que el trabajo manual era reemplazado por la fabricación industrial, o sea, las invenciones. Quiere decir que el modelo de producción antes de la revolución industrial enmarcaría a ese periodo en que Europa pasaba que su base principal era la tierra y que los procesos laborados eran a raíz de qué? De la agricultura. Entonces la tierra fue el principal fuente de trabajo en todos esos procesos económicos. Luego, ese proceso económico de la tierra fue tecnificado a qué? A que la máquina comenzó a dar sus pequeños orígenes, la fabricación industrial de los procesos fueron mejorando, fueron tecnificando y lo fueron aplicando a qué? A los modelos de producción. Entonces encontramos el primer invento, el telar mecánico. Este permitía el nacimiento de una industria textil con producción en masa. Quiere decir que la mano de obra, en este caso, era reemplazada por las máquinas industriales. O sea que anteriormente los procesos textiles eran manuales, pero estos poco a poco fueron reemplazando eh, ¿en medio de qué? De que el consumo de la producción era cada vez mayor y necesitaban producir a un menor tiempo. Entonces, ese proceso fue reemplazado a raíz de qué? De la demanda de productos textiles y la fabricación de máquinas industriales permitió el avance, permitió una mejor adaptación a estos procesos de producción. Vamos a encontrar también la máquina de vapor, patentada en Escocia por James Watt en 1762. Su fabricación masiva comienza en 1782. Se utiliza el vapor de agua para producir movimiento rotatorio. Aquí podemos aplicarlo a los barcos a vapor, etcétera, etcétera. El telégrafo, la primera forma de comunicación instantánea. Esto fue fundamental en el proceso de la industrialización, la comunicación, y que hizo posible a que las sociedades que se encontraban distantes pudiesen comunicarse en un tiempo considerado. La locomotora, la máquina de vapor aplicada al transporte. Recordemos que las distancias eran algo muy particular en esta sociedad y que aún siguen siendo algo muy particular en nuestra sociedad. Disminuir el tiempo ha sido una necesidad de toda la sociedad en general a través de su historia. Entonces, esos avances tecnológicos permitieron al hombre y han permitido a la sociedad disminuir los tiempos para que de esta u otra forma la producción, los procesos industriales y de avance cada vez sean más factibles y eficaces. En una segunda revolución vemos la aparición del acero, la electricidad, el petróleo, todas estas evidencias que se presentan dentro de la segunda revolución generan unos cambios importantes en la sociedad. El acero, aunque evidentemente el uso del acero data de 3000 años antes de Cristo, pero Henry descubrió un método para la producción masiva de acero, un producto de gran utilidad en la industria para su tenacidad y durabilidad en los procesos industriales, por lo menos la máquina, la plancha, el teléfono, los automóviles, ya tenían una durabilidad porque el elemento o la materia prima tenía un enfoque más consolidado. La electricidad, gracias a la invención del dínamo, la electricidad comienza a sustituir el vapor como fuente de energía para la máquina. O sea que el movimiento de la energía fue una necesidad que particularmente el hombre en medida del tiempo fue tecnificando y se reemplaza la máquina de vapor para una máquina
que funciona con energía eléctrica. El petróleo. El descubrimiento de los diversos usos del petróleo no solo vuelven el combustible fundido para medios de transporte, sino también la materia prima de diversos productos industriales, todos los derivados del plástico. O sea, que el petróleo fue fundamental para generar energía dentro de esta revolución, en estos cambios sociales vigentes en la revolución social de Inglaterra. Como podemos ver en esta diapositiva, vemos los principales inventos de la revolución industrial, vemos la necesidad de comunicarse, de transportarse, el barco a vapor, el tren a vapor, las máquinas textiles, que eran algo fundamental para la necesidad, para la producción de ese momento en Inglaterra. Hablamos aproximadamente siglo XVIII y finales del siglo XIX. A manera más gráfica, más general, más resumida, vamos a hablar de la revolución industrial primero generando el tiempo, ¿sí? El tiempo. La revolución industrial ocurrió entre 1760 y 1840 en Inglaterra y después a otros países de Europa y Estados Unidos, como hablábamos anteriormente en la diapositiva de que el proceso de la revolución industrial data del origen en Inglaterra, pero debido a los procesos de comunicación, la necesidad de crecimiento de la sociedad genera a que estas ideas de cambios sociales comenzaran a pasar a otras sociedades en Europa y Estados Unidos, impulsadas por un sistema político que favoreció el crecimiento económico y el lucro. O sea que es fundamental que en la sociedad de Inglaterra hubiese existido una organización política, unas políticas direccionadas a qué? A la industria. Y a partir de ahí esos procesos o esos adelantos tecnológicos permitieron que la sociedad cada día tecnificara y se sintiera más a gusto, a un valor, a un costo que muchas veces en un panorama de industrialización pudo ser mejor, pero dado al tiempo histórico en que se evidenció estos cambios, analizamos un panorama de muerte a causa de los avances tecnológicos, la producción de las fábricas, vemos un panorama bastante gris en todos estos avances que muchas veces para la sociedad de Inglaterra hubiese sido mejor. Fue el conjunto de transformaciones económicas, las formas de producción y de trabajo, o sea, fue fundamental para la industrialización. La revolución industrial vive en los sectores de la industria textil, las explotaciones mineras, especialmente el carbón, y obviamente la tecnificación en el transporte. Y por último, se caracterizó por una creciente urbanización, redes de ferrocarriles, fábricas, grupos de obreros, de trabajos y el salario que fue parte fundamental de este proceso de revolución. Y para finalizar, mis estudiantes de octavo grado, vamos a dejar pues una actividad de aprendizaje en el cual cada uno de ustedes en la primera pregunta va a realizar un ensayo en el que sustentes todo lo aprendido en la clase de revolución industrial. Y dos, vas a realizar un collage con los mayores inventos que se presentaron dentro de la revolución industrial. Aquí les dejo una anotación para que tengan muy claro que todas las actividades deben estar consignadas en el cuaderno. Próxima semana vamos a evaluar esta temática. Les recuerdo a mis estudiantes que deben de leer atentamente las indicaciones que se le da en esta guía. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucho aprendizaje esta clase sobre revolución industrial. Muchas gracias.